Escuela sabática para adultos para el 19 de noviembre del año 2022. Esta es la lección 8. Sean ustedes bienvenidos a este su canal, Estudiando el Verbo. Como siempre, les habla su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, para invitarles a que nos acompañen al estudio de la Biblia. Cada semana tenemos una lección y para invitarles también para que a través de este estudio de la palabra de Dios, nuestras vidas se vayan transformando. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. El propósito es que usted y yo lleguemos a lo que quiere Dios de nosotros, que seamos personas consagradas y que le honremos y le glorifiquemos siempre con todas nuestras acciones, con todas nuestras obras. Así que vamos a iniciar esta lección titulada La esperanza del Nuevo Testamento. Para ello quiero invitarles como siempre a que tengamos una palabra de oración. ¿Me acompañan? Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos y te glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, oh Señor, en esta hora por este privilegio que nos das de abrir tu palabra, Señor. Perdona nuestros pecados. Bendice, Padre eterno, a los que nos van a oír, a los que nos están escuchando en esta hora, y a los que por tu palabra, Padre eterno, van a aceptar el llamado de tu Hijo amado, Cristo Jesús, como Salvador personal. Gracias por todo, Padre eterno, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos todo. Amén, amén. La esperanza del Nuevo Testamento. En lecciones pasadas estudiamos la esperanza en el Antiguo Testamento, donde los personajes del Antiguo Testamento vieron la redención de Jesús a lo lejos, ¿verdad? Les fue revelada a través de los profetas y a través de los profetas al pueblo de Dios, ¿verdad? Así que vamos a iniciar como siempre considerando el versículo central de esta lección, el versículo de memoria, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 5, versículos 11 y 12. Miren lo que dice la palabra de Dios, el libro de libros. Y este es el testimonio de Dios. Nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. El versículo 12, sin duda, es un versículo muy profundo, porque tener a Cristo no es fácil. Necesita nacer en nosotros Cristo Jesús. Necesita permanecer Cristo Jesús en nosotros, para que nosotros podamos obtener la victoria, ¿sí? Esta vida eterna que Dios nos ofrece a través de Él. Vamos a la introducción que hemos preparado como siempre. Cierta ocasión, mi hija Stephanie y yo estábamos preocupados porque le habían citado ir a la escuela en un sábado, lo cual representaba sin duda un problema como guardadores de los mandamientos de Dios. Por tanto, decidí acompañar a mi hija Stephanie a hablar con el director de la Facultad de Medicina de la Universidad de Tlaxcala, cuyo nombre era Llorente, y al hacerlo, el catedrático y director, al oír nuestras razones para que mi hija no acudiera en sábado a presentar exámenes, nos contestó que dejáramos nuestros mitos y que no tenía ningún sentido y que si nos era imposible hacer esto, que dejáramos el lugar a otros aspirantes a la universidad. Diciendo esto, se dio la vuelta. Esto sin duda nos da una idea clara acerca de que mucha gente no tiene ni la menor idea acerca de la fe que profesa, pues ven en la religión solo un complemento de su diario vivir y que no hay más esperanza más que en lo que puedan lograr en este mundo en el tiempo que Dios les preste vivir. Pero para los verdaderos cristianos que confían en todas y cada una de las promesas de Dios, ha establecido en su palabra, ¿verdad? Es decir, que ha establecido en su palabra, hay una confianza enorme en que todo lo que hoy vemos que anda muy mal y que cambiará cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, yo digo amén, donde todos los redimidos, incluyéndonos a nosotros, veremos su gloria. En el Nuevo Testamento vemos a dos autores como Pablo y Juan hablar no solo de la segunda venida, también hablan de la resurrección. 1 Tesalonicenses 4:14
y por si fuera poco también de la vida eterna que nos espera. Ambos autores nos ofrecen y hacen énfasis en diversas citas que han escrito en la Biblia. Por ejemplo, está Juan 1:12, Juan 3:36, Juan 5:24, Juan 17:3, Primera de Juan 2:23 y 24, Segunda de Juan 1:9 y Primera de Corintios 1:30, Gálatas 2:20, Hebreos 1:9 y Segunda de Tesalonicenses 2:3 y Primera de Tesalonicenses 4 del 14 al 18. Por decir algunas, ¿verdad? Hay muchísimas citas donde estos autores nos hablan acerca, sin mencionar también a los profetas, donde nos hablan acerca de estas promesas claves para nuestra vida cristiana. Pablo llama a la segunda venida de Jesús la esperanza bienaventurada, ahí en Tito 2:13. El Nuevo Testamento está repleto de referencias, como ya hemos visto, a este gran evento. Esta esperanza, estimados amigos y hermanos en Cristo, está íntimamente ligada con la resurrección y la vida eterna con Jesús. No obstante, con el tiempo, la cristiandad, como ya mencionamos, ha perdido de vista la segunda venida y lo que ella conlleva. ¿Qué dudas se plantean actualmente acerca de estos temas? Sin duda son diversos. Vamos a presentar aquí algunos, como número 1, desesperanzados, es decir, hay mucha gente que vive sin esperanza, cansados de esperar. Mucha gente ha muerto sin que vea la justicia de Dios, no porque Dios no cumpla sus promesas, sino porque la gente rápido se desilusiona y deja de creer, ¿verdad? Número 3, somos inmortales, necesitamos resucitar. Número 5, seremos raptados en secreto. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Y vamos a empezar con el punto número 1, desesperados. Sin duda, en el mundo hay mucha gente que ya se cansó de injusticias, se cansó de la pobreza, de la corrupción, de la impunidad. Sin embargo, los que hemos aprendido y hemos estado estudiando la Biblia por la gracia de Dios, sabemos que no debemos caer en esa desesperanza. Quiero invitarles para que vayamos a Primera de Corintios, capítulo 15. Esta epístola del apóstol Pablo, y principalmente el capítulo 15, nos ofrece una razón poderosa para que no nos desesperemos o seamos desesperanzados. Vamos rápidamente al versículo 19. ¿Qué dice la palabra de Dios? Miren lo que dice. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, vamos a leer una versión más actual, la cual yo ya les he mencionado, que lo personal no me gusta, la nueva versión internacional. Miren lo que dice ella. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Parece que esta versión es mucho más clara que la versión Reina Valera. Sin embargo, y esto abro un paréntesis, cuando digo que no me gusta, es porque a esta versión le han mutilado varios versículos en diferentes capítulos de la Biblia. Pero ese no es el punto. El punto es que debemos tener esperanza. Dice, si en esta vida solamente esperáramos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? De conmiseración. Veamos qué dice el comentario bíblico adventista, porque esta palabra de conmiseración no cualquiera la puede entender. Es una palabra que se deriva del griego y puede significar infeliz, desgraciado, miserable. Y esta oración dice literalmente más dignos de lástima que todos los hombres. Debe notarse que Pablo no está sugiriendo que la piedad y la conformidad con la voluntad revelada a Dios en esta vida no son acompañadas por felicidad. El creyente tiene motivos para ser más feliz que los otros hombres, pero la resurrección es
Pero si la resurrección, dice, es un engaño, entonces los cristianos merecen que se les compadezca más que cualquier otra gente. No hay otros que hayan tenido la tan elevada esperanza de disfrutar la eternidad, por lo tanto no hay otros que puedan experimentar la frustración más profunda. Si esas, dice el apóstol Pablo, esperanzas fueran destruidas, si se comprobara la falsedad de la resurrección. Pero como no es así, debemos tener esperanza. La única vida después de la muerte que Pablo conocía comenzaba a partir de la resurrección. Por eso él lo tenía muy claro. Si no hay resurrección, dice él, no hay esperanza alguna para los que ya han muerto. 1 Corintios 15, 16 y 18. Si pensamos que todo esto acaba en la tumba, como la mayoría de la gente piensa, y por eso en la introducción cité esa experiencia que tuvimos mi hija y yo, entonces somos como los otros que no tienen esperanza. 1 Tesalonicenses 4:3. Lo mismo ocurre en el caso de que neguemos, como algunos lo hacen, que Jesús resucitó, ya que nuestra resurrección está íntimamente ligada a la suya. 1 Corintios 15, 14. Vamos rápidamente a esa cita para leerla directamente de la Biblia. Dice, y si Cristo no resucitó, vana entonces es nuestra predicación y vana también es nuestra fe. Pero como Cristo resucitó, en vez de estar desesperanzados, estamos con esa esperanza latente y viva, ¿verdad? Nuestra esperanza no está en esta corta vida, gracias a Jesús. Nos espera una vida eterna sin pecado, pero si perdemos de vista esa meta, entonces, sin duda, lo perderemos todo. Vamos al segundo punto, hermanos. Cansados de esperar. Yo no sé cuántos de ustedes, estimados hermanos y amigos, estén cansados de esta vida, o de que si ya nos han hablado acerca del regreso de Cristo, se hayan cansado de esperar. Dios tiene sin duda pensamientos diferentes a los de nosotros. El Señor es paciente con nosotros, dice el apóstol Pedro, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vayamos al arrepentimiento. Vamos a la cita de este punto, segunda de Pedro 8:4. Segunda de Pedro 8:4. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Pedro 3:4. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Algunos dicen eso. ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde están las promesas de Dios? ¿Verdad? Sobre todo los burladores, dice el apóstol Pablo ahí en el versículo 3. Aquellos que andan según sus propias concupiscencias. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que el enemigo de Dios utiliza a estas personas, a estos burladores, para que hablen de esa manera y nosotros empecemos a dudar, ¿sí?, de las promesas de Dios. Pero antes de ascender al cielo, Jesús prometió que regresaría. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, dice el capítulo 14 de los versículos. ¿Creen ustedes en Dios? Creed también en mí, dice el Señor. Vamos rápidamente a la cita. No se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esas son las palabras de Jesús. En realidad, nadie ha esperado más de unos pocos años. Y aunque podemos vivir o morir, pero Jesús sin duda cumplirá su promesa. Cuando Jesús venga, habrá pasado solo un instante desde la última vez que hayamos cerrado nuestros ojos. Piensa en Adán y Eva. Para ellos, Jesús no demora 100,000 años, ya que son conscientes del paso del tiempo. No sabemos cuándo vendrá exactamente, pero vendrá. Yo digo amén. Vamos al tercer punto, hermanos. Tenemos que avanzar en ese estudio, pero también tenemos que ir entendiendo que debemos crecer en la fe y en la confianza de Dios. Ahora, somos inmortales. Quiero invitarles para que vayamos al Evangelio de Juan, al capítulo 6, versículo 54. Juan capítulo 6,
versículo 54. Sin duda este es un capítulo largo, donde Jesús, miren lo que dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa comer constantemente o continuamente o una alimentación constante? No es suficiente participar una vez de Cristo. Sus seguidores deben nutrir continuamente su ser espiritual, alimentándose de aquel que es el pan de vida. Jesús acaba de declarar: el que cree en mí tiene vida eterna, Juan 6:47, y ahora añadió: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso es claro que comer su carne y beber su sangre significa creer, tener fe en él. Eso es lo que significa. En la sinagoga de Capernaum, Jesús declaró 3 conceptos básicos en cuanto a la vida eterna: que Él es el pan de vida, ¿verdad? Él es el pan que da vida al mundo, Juan 6:33. Que la vida eterna se obtiene creyendo en Él, Juan 6:35. Y la vida eterna se concede en la resurrección, versículo 39 al 40 y 44 y 54. Incluso los que creemos en Jesús y por tanto tenemos vida eterna, estamos sujetos a la muerte. No recibiremos la inmortalidad más bien, solo recibiremos, repito, solo recibiremos la inmortalidad cuando resucitemos. Primera de Corintios 15, 52 y 53. Noten lo que acabo de decir: solo recibiremos la inmortalidad cuando resucitemos, ¿verdad? Unos van a resucitar, ya dijimos en lecciones pasadas, para vida eterna, y otros van a resucitar ¿para qué? Para muerte eterna. Esto implica que los que no creen en Jesús tampoco son inmortales, ni lo serán jamás. Solo después de la resurrección seremos inmortales. Una vez que la recibamos, seremos inmortales. Antes no. La inmortalidad es un don que se concede a los que ahora se alimentan del pan vivo, es decir, de Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que comer su carne y beber su sangre significa creer, tener fe en Él. Juan 6:53. Dice el versículo 53: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Sí, es como si anduviéramos muertos ya. Debemos tener comunión diariamente con Cristo Jesús para tener vida. Y eso, estamos hablando del presente, ¿verdad? Estamos hablando del presente que va a tener mucha importancia para nuestro futuro. Ahora, vamos al siguiente punto. ¿Necesitamos resucitar? Algunos piensan que eso no es necesario, que con la vida que están viviendo ahorita es suficiente. Inclusive algunos se burlan y dicen: bueno, pues es que a mí no me gustaría estar tocando el arpa allá en el cielo, sería muy aburrido. Entonces, hay muchas gentes que se burlan y lejos de ayudar, sí, a los más débiles, los desaniman. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos va a ayudar a mantener la esperanza. Así que vamos rápidamente a 1 Tesalonicenses capítulo 4, donde el apóstol Pablo nos presenta la maravilla de maravillas, el cumplimiento de la promesa, cómo Jesús vendrá, ¿sí? Y qué pasará en su venida. Dice, miren lo que dice el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os pongáis tristes como los otros que no tienen esperanza. ¿De qué habla el apóstol Pablo? Habla el apóstol Pablo de que cuando venga Cristo por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán. En otras palabras, Pablo quiere que los tesalonicenses conozcan la realidad acerca de los que duermen, es decir, de los que están muertos. Los que defienden la inmortalidad del alma, esta doctrina satánica, sostienen que la expresión traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Primera Tesalonicenses 4:14, ¿verdad? ¿Qué dice? Porque aquí puede haber una confusión. Dice el apóstol Pablo: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Eso no significa que vendrán con Él del cielo y les entregará un cuerpo. No, significa
que van a resucitar, se van a levantar de los sepulcros, no como ellos piensan. Aquí es esta cita la están torciendo porque no leen el contexto, ¿sí? Y no leen toda la Biblia. Ellos piensan que esto implica que los santos muertos vendrán con Jesús para recibir su cuerpo. Eso es totalmente falso. Si esto fuera así, ¿para qué necesitamos resucitar? Ya están con Jesús. No necesitamos ser resucitados y ascender para estar con Él. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. ¿Por qué consolar a los creyentes con la esperanza de la resurrección cuando sería más sencillo decirles, no os preocupéis, los que durmieron ya gozan de la presencia de Jesús? ¿Por qué? Porque nuestro consuelo, pues, está en la resurrección, ¿verdad? Nuestro consuelo y esperanza está en la resurrección. Vayamos al siguiente punto. ¿Seremos raptados en secreto? De ninguna manera. Antes de leer la cita de este punto, que se encuentra en Mateo 24:40, Mateo 24:40, al libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. No vamos a ver aquí en esta cita la forma en que seremos arrebatados, ¿verdad? Sino que no será en secreto lo que pase, ¿verdad? Dice Apocalipsis 1:7, miren, ya viene en las nubes, ¿quién? Jesús, y todos le verán, aun los que le traspasaron, y todas las naciones de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Esta es la versión Reina Valera contemporánea. Dice, todos le verán, pero la versión Reina Valera dice, todo ojo le verá. Así que no será un evento secreto, sino todo lo contrario. Desde el oriente hasta el horizonte, todo el mundo verá este acontecimiento. Será un acontecimiento mundial. Pero una creencia muy extendida sostiene que 1 Corintios 15:51 y otros textos se refieren a un rato secreto anterior a la segunda venida. Los cristianos fieles serán transformados y llevados con Jesús, mientras que el resto se queda aquí. Inclusive han sacado diversas películas. Sin embargo, Pablo es muy claro con respecto al momento en que se produce la transformación tanto de los santos vivos como de los muertos. Ahí en 1 Corintios 15:52. Vamos rápidamente. 1 Corintios 15:52. Este capítulo, como dije hace un rato, es muy importante. Si quieres saber acerca de la resurrección y de cómo seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Quiénes serán transformados? Los que aún quedemos vivos, ¿verdad? Pero los muertos volverán a la vida incorruptibles. Ambos, tanto muertos como vivos, serán transformados, ¿sí? De corruptibles a incorruptibles. Una trompeta final anuncia el evento, así que no va a ser secreto. Y la voz misma de Dios llama a los muertos. Si nosotros vamos a 1 Tesalonicenses 4, veremos que se va a tocar la trompeta también, dice el apóstol Pablo. Y Jesús aparecerá con voz de mando, con voz de arcángel. Ahí en el 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17 dice, luego tanto vivos como resucitados son arrebatados. Este evento no se llama el rapto, sino la segunda venida del Señor. 1 Tesalonicenses 4:15. Quiero invitarlos para que vayamos rápidamente. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. ¿Qué significa esto? Significa que los muertos en Cristo resucitarán y serán arrebatados primeramente y posteriormente los que aún quedemos vivos, dice el apóstol Pablo. Vamos pues a terminar esta lección, estimados amigos y hermanos. Una cita de la pluma inspirada del libro Al deseado de todas las gentes, página 586. Cristo va a venir en las nubes y con gran gloria. Noten lo que dice la sierva del Señor. Cristo va a venir en las nubes y con grande gloria. No dice que va a presentarse aquí en la tierra, va a pisar suelo. Dice, Cristo va a venir en las nubes y con gran gloria. El NG de Juárez está presentando, ¿sí?
la forma en la que va a aparecer Jesús en su segunda venida con grande poder y gloria. Y además dice que le acompañará una multitud de ángeles resplandecientes. ¿A qué viene Jesús? Dice ella, vendrá a resucitar a los muertos y para transformar a los santos vivos de gloria en gloria. Cuando miramos a nuestros muertos, podemos pensar en la mañana en que la trompeta de Dios resonará, cuando los muertos serán resucitados incorruptibles, así como dice Pablo en 1 Corintios 15:52, y nosotros seremos transformados, es decir, los que aún quedemos vivos, aún un poco más y veremos al Rey en su hermosura, un poco más y enjugará toda lágrima de nuestros ojos, un poco más y nos presentará sin mancha delante de su gloria con gran alegría, de acuerdo como dice Judas 24. Y con esta cita terminamos. Judas 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, dice el versículo 24, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos de los siglos. Amén. Qué maravilloso futuro nos espera, estimados amigos y hermanos. Sí. Todo esto que hemos venido estudiando, sin duda, ha sido escondido por aquellos que trabajan para el enemigo de las almas, con el propósito de que usted y yo no tengamos esperanza. Así que les invito para que sigamos estudiando la palabra de Dios, porque en ella hay poder, en ella hay vida y también hay esperanza y gloria. Y yo digo amén. Hasta pronto y que el Señor les bendiga.